Los domingos en casa de mi suegra, Carmen, siempre seguían el mismo ritual. Olía a estofado de ternera, a los muebles de madera pulidos con demasiada cera y a una cordialidad tensa, como un hilo a punto de romperse. Aquel día de febrero, el aire aún era frío, pero el sol entraba a raudales por el ventanal del comedor, iluminando las migas de pan sobre el mantel. Carlos, mi marido, reía junto a su hermano mayor, Javier. Hablaban de fútbol, de política, de cualquier cosa menos de lo que realmente importaba. Yo ayudaba a Carmen a llevar los platos a la mesa. Sus dedos, llenos de anillos, chocaban contra los míos sin intención de ceder el espacio. Ona, cariño, el tenedor va a la izquierda, dijo Carmen, corrigiendo mi colocación por tercera vez en la comida. Su voz era dulce como la miel envenenada. Claro, Carmen. Perdón. Sonreí. Era mi sonrisa dominguera, la que no llegaba a los ojos. La comida transcurría entre el ruido de la vajilla y las anécdotas de la familia. Hablaban de los primos de Zaragoza, de la reforma de la cocina, de los precios del mercado. Yo era un mueble más, escuchando. Hasta que Javier, con la boca llena, soltó la bomba. Oye, para el fin de semana que viene, lo del camping en la sierra, ¿lo tenemos todo listo? Carmen dejó el tenedor con un pequeño golpe. Todos miraron hacia ella. Era su momento. Sus ojos, de un azul gélido, se posaron en mí. Sí, sí. Todo listo. El coche grande, la carpa grande, las provisiones, aunque con el maletero tan lleno, no sé. Hizo una pausa teatral. Todos guardaron silencio. Sentí como la mirada de Carlos se clavaba en su plato. Ona, cariño, continuó Carmen, con esa falsa pena que tanto dominaba, en el coche no hay sitio para ti. Será mejor que te quedes en casa este finde. El ruido de fondo cesó. Solo se oía el tic-tac del reloj de péndulo del salón. 1, 2, 3 segundos de silencio absoluto. Mi mente era un remolino blanco. Noté el calor subiéndome por el cuello. Las sonrisas congeladas de Javier y su mujer, Sonia. La nuca rubia de Carlos, agachada sobre su plato. Forcé los músculos de la cara. Una sonrisa amplia, vacía, apareció en mis labios. No pasa nada, dije. Mi voz sonó extrañamente clara, serena. Demasiado serena. Carmen no parpadeó. No era la reacción que esperaba. Quería una excusa, una súplica, un malestar visible que poder criticar después. Mi calma la desconcertó. Y a Carmen no le gustaba sentirse desconcertada. En serio, hija, insistió, afilando cada palabra, en el coche de verdad que no cabe nadie más. Ya somos muchos. Tú descansa aquí, que lo necesitas. Siempre estás tan estresada. Tú descansa aquí. Como si fuera un perro al que dejar de lado. Vi cómo la mano de Carlos se apretaba alrededor de su cuchillo, pero su boca permaneció sellada. Como siempre. Su silencio fue la confirmación final, el clavo en el ataúd de aquella tarde. He dicho que no pasa nada, Carmen, repetí, tomando un sorbito de agua. Disfrutad del camping. El resto de la comida fue un murmullo lejano. Hablaron de rutas de senderismo, de si llevar o no leña, de las estrellas en la montaña. Yo asentía, sonreía. Automática. Por dentro, algo se había roto. No con estruendo, sino con un chasquido seco y definitivo, como el de un hueso que ya no puede soportar más presión. Al terminar, ayudé a fregar. Carmen charlaba a mi lado como si nada hubiera pasado. Qué bien te viene un finde de paz, ¿verdad? Tú y tus libros. Carlos necesita tiempo con su familia, con su madre. Un hombre necesita despejarse. Sí, Carmen, respondía yo, frotando el mismo plato una y otra vez. Tienes razón. En el coche de vuelta a casa, el silencio era espeso. Carlos conducía con la mirada fija en la carretera. Ona, no le des importancia. Ya sabes cómo es mi madre. No lo dice con mala intención. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como estelas borrosas. Claro que no, murmuré. Sin mala intención. Él respiró aliviado. Creía que había ganado.
que todo volvía a la normalidad, a su normalidad. No dijo nada más. Esa noche, mientras él roncaba suavemente a mi lado, yo miraba al techo. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza, una y otra vez. No hay sitio para ti. No hay sitio para ti. Y entonces, por primera vez en años, algo dentro de mí se calmó. La decisión llegó sin drama, con una claridad aterradora. Si no había sitio para mí en su coche, en sus planes, en su familia, entonces yo tampoco tendría sitio para ellos en mi vida. Me levanté en silencio. La madera del suelo estaba fría bajo mis pies. Fui al armario y saqué la maleta pequeña, la de los viajes cortos. La abrí sobre la cama, al lado de la forma dormida de Carlos. Empecé a doblar. Jeans. Camisetas. Ropa interior. Lo básico. Lo imprescindible. No quería nada que me atara a aquella casa, a aquella vida que de repente me parecía tan ajena. Cogí el neceser, los documentos de un cajón. Pasé por delante de las fotos de nuestra boda, enmarcadas en el pasillo. Sonreíamos. Yo llevaba un vestido blanco. Él parecía feliz. Ya no sentí nada. Solo un vacío enorme y tranquilo. Dejé mi anillo de boda sobre la mesita de noche, junto al suyo. Un círculo de oro brillando a la luz de la luna que entraba por la ventana. No escribí una nota larga. Solo un papel, con una frase: tenéis razón. No hay sitio. Adiós. Cerré la maleta. El clic del cierre sonó como un disparo ahogado en la noche silenciosa. Eché un último vistazo a la habitación, al hombre que había amado, a la vida que había construido con tanto esfuerzo. No hubo lágrimas. Solo una determinación fría como el acero. Salí de la habitación, bajé las escaleras sin hacer ruido, cogí las llaves del coche del llavero. Mi coche. No el coche familiar. El mío. Abrí la puerta de casa. El aire de la madrugada me golpeó el rostro, frío y lleno de promesas anónimas. Lo respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, mi pecho no se sentía oprimido. Puse la maleta en el asiento del copiloto, me senté al volante y encendí el motor. El ruido pareció ensordecedor en la calle desierta. Miré por el espejo retrovisor hacia la casa, oscura y silenciosa. Mi antigua cárcel. Luego, puse primera y conduje hacia la avenida, alejándome de todo, sin mirar atrás. La ciudad dormía. Y yo, Ona, por fin, estaba despierta. El motor de mi coche zumbaba, un sonido constante y tranquilizador que ahogaba todo lo demás. Conduje sin un destino claro al principio, solo alejándome. Las calles de Madrid estaban casi vacías a esa hora, solo algún taxi y camiones de reparto. Los semáforos en ámbar parpadeaban como ojos cansados. Finalmente, el nombre de una calle me hizo girar el volante: Claudio Coello. Allí vivía Lucía. Lucía era mi antigua compañera de universidad, una arquitecta de carácter firme y pelo rizado que siempre decía lo que pensaba. Habíamos mantenido la amistad, aunque los domingos en casa de Carmen me habían ido aislando poco a poco de todos. Aparqué en doble fila, dudando por un momento. Era casi las 4 de la mañana. Pero no tenía a nadie más. Marqué su número. Sonó varias veces. Al final, una voz ronca y dormida contestó. Ona, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? La preocupación en su voz fue un bálsamo instantáneo. Estoy abajo, Lucía. En la puerta, ¿puedo subir? No hubo preguntas. Sube. Ahora. Minutos después, estaba en su pequeño pero acogedor piso del barrio de Salamanca. Lucía, envuelta en una bata, me miró, luego a la maleta, y luego otra vez a mí. Su expresión cambió de la somnolencia a una alerta absoluta. Dime qué ha pasado, ¿es Carlos? ¿Estás bien? Su mirada me recorría buscando señales de golpes. Estoy bien. Físicamente. Dejé caer la maleta con un golpe sordo. Necesitaba salir de allí. No puedo volver. Por ahora. Le conté todo. La comida, las palabras de Carmen, la repetición, el silencio de Carlos. Las palabras salían torrenciales,
como si al decirlas en voz alta cobraran su verdadera dimensión de humillación. Lucía escuchaba, inmóvil, con los brazos cruzados. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, se acercó y me abrazó con fuerza. Mi niña, qué asco de familia. Y ese Carlos, un pelele de mierda. Lo siento, pero es la verdad. Me senté en su sofá, de repente exhausta. La adrenalina de la huida se disipaba, dejando un temblor en las manos. No sé qué hacer ahora, Lucía. Solo sabía que no podía quedarme allí un minuto más. Lo primero, dormir. Mañana pensamos. Tú te quedas aquí el tiempo que necesites. ¿Has dejado algo dicho? Solo una nota. Corta. Perfecto. Que se asusten. Que se coman el marrón ellos ahora. Su pragmatismo era como un ancla. Me señaló el sofá cama. Voy a buscar sábanas. Tú, a descansar. Mañana es otro día, y esta vez, será tu día. Acepté, demasiado cansada para discutir. Mientras ella armaba la cama, mi mente, contra toda lógica, empezó a revivir otros momentos. No el de esa noche, sino otros más antiguos, igual de punzantes. Recordé la primera vez que Carmen me hizo sentir de más. Fue unas navidades después de casarnos. Carlos y yo habíamos comprado un centro de mesa moderno, de cristal y metal. A ella se le escapó un, qué cosa más fría, parece de hospital, delante de toda la familia. Nadie dijo nada. Carlos se rió nervioso y dijo, a mí también me pareció raro, pero a Ona le gustó. Recordé cuando me cambié de trabajo, a uno mejor pagado pero con algún viaje esporádico. Carmen suspiró, diciéndole a Carlos, qué pena que no puedas tener una mujer siempre en casa, que te cuide. Los hombres necesitan estabilidad. Y Carlos, mi Carlos, respondió, bueno, tampoco viaja tanto. Cada recuerdo era un clavo. Un pequeño clavo de sumisión y deslealtad que él había martillado, sin querer o queriendo, en el ataúd de nuestro matrimonio. Yo los había perdonado, uno a uno, achacándolos a la dificultad de una suegra tradicional. Pero el de hoy no era un clavo. Era un hachazo. Y el ataúd, finalmente, se había abierto. Me dormí con el último pensamiento de Carmen diciendo, no hay sitio, y la imagen de mi anillo de boda, solo, sobre la mesita de noche. La mañana llegó con el sonido del tráfico y el olor a café recién hecho. Lucía ya estaba en la pequeña cocina, vestida con vaqueros y una camiseta. Buenos días, fugitiva. Café, zumo, tostadas. Eres mi invitada. Su tono era ligero, pero su mirada era de análisis. Gracias, Lucía. De verdad, no sé. Calla y come. Luego hablamos de planes. Me puso un café delante, fuerte y oscuro, como a mí me gustaba. Carlos siempre lo tomaba con leche y 2 azúcares. Un detalle absurdo que me atravesó el pecho. Mientras desayunábamos, sonó mi móvil. Era Carlos. La pantalla mostraba su nombre y su foto, una en la que ambos reíamos. Miré a Lucía. Contesto. ¿Tú quieres? Lo pensé. No. No quería oír sus excusas, ya sabes cómo es, sus promesas vacías. Dejé que sonara hasta que se paró. Un minuto después, sonó de nuevo. Y luego, un mensaje. Abre el mensaje, dijo Lucía. Para saber a qué atenerte. Lo abrí. Ona, cariño, ¿dónde estás? Me he despertado y no estás enfadada? Llámame, por favor. Estoy preocupado. Preocupado. No, lo siento. No, que pasó ayer fue horrible. Preocupado. Como si me hubiera perdido en el supermercado. ¿Y? Preguntó Lucía. Está preocupado, punto. Dije, poniendo el móvil boca abajo. Sonó otra vez. Esta vez lo silencié. Bien, dijo Lucía. Ahora, el plan, ¿qué quieres hacer? ¿Enfrentarte? ¿Esperar? ¿Hablar con un abogado? La palabra abogado sonó a campanada. Tan definitiva. Tan real. No lo sé. Aún no. Solo necesito respirar.
Necesito que él entienda, de una vez, lo que pasó. Lo que ha estado pasando. Ona, cariño, él lo entiende. Lo ha entendido siempre. Lo que pasa es que le es más cómodo no hacer nada. Su paz mental, la de él y la de su mamá, ha sido siempre más importante que la tuya. Sus palabras eran duras, pero no mentían. Las había sentido en mis huesos durante años. Tienes razón. Pero necesito decírselo. Necesito que lo oiga. Y necesito estar lejos de allí cuando pase. Entonces, te quedas aquí. Y cuando estés lista, le dices que queréis hablar. Pero en terreno neutral. Un bar, un parque. Nunca en esa casa. Y yo estaré cerca, por si acaso. Asentí. Tenía miedo, pero también una sensación extraña de poder. Por primera vez, yo tenía el control de la situación. Yo había cambiado las reglas del juego. El móvil de Lucía vibró. Ella lo miró y arqueó una ceja. Es Marta, una amiga abogada. Le mandé un mensaje esta mañana contándole un caso hipotético. Dice que puede vernos para un café y un consejo inicial, sin compromiso, cuando quieras. Me miró. Solo es para que sepas tus opciones. Para empoderarte con información. No tienes que decidir nada ahora. Un abogado. Información. Opciones. Eran conceptos ajenos a mi vida de los últimos años, donde las opciones siempre las filtraba Carmen y Carlos las refrendaba. Sentí un pequeño hormigueo, que no era solo miedo. Era también, quizás, un atisbo de libertad. De acuerdo, dije, con más firmeza de la que sentía. Quedemos con ella. Para informarme. Lucía sonrió, una sonrisa amplia y genuina. Así me gusta. Ahora, date una ducha. Pareces un fantasma. Luego salimos a dar un paseo. El aire te sentará bien. Y el mundo sigue ahí fuera, esperándote. Mientras el agua caliente caía sobre mí, lavando la fatiga y el miedo de la noche, pensé en la casa vacía. En Carlos despertando solo, encontrando la nota, el anillo. Pensé en su pánico, en su confusión. Y por primera vez, no sentí la necesidad inmediata de correr a aliviarlo. Mi dolor, mi humillación, eran más grandes. Y merecían, al menos, este espacio. Este silencio. Este café amargo y reconfortante en la cocina de una amiga que no me pedía que cediera mi sitio a nadie. Los siguientes días en casa de Lucía tuvieron la extraña cualidad de un sueño. Un sueño en el que yo era una espectadora de mi propia vida, o más bien, de la vida que había dejado atrás. Mi móvil, silenciado pero no apagado, era una ventana a ese otro mundo que seguía girando frenéticamente, buscándome. Las llamadas de Carlos fueron pasando de la preocupación a la confusión, y de ahí a un tono lastimero que me resultaba insoportable. Los mensajes se acumulaban. Ona, por favor, contesta. No entiendo nada, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Cariño, lo de mi madre fue una tontería. Ya sabes que no lo decía en serio. Vuelve a casa y lo hablamos. ¿Es por el camping? No iremos. Se lo diré. Volvemos a planear algo, tú y yo solos. Cada mensaje era un intento de minimizar. Una tontería. Algo que se podía arreglar cancelando un viaje. Ninguno reconocía el peso de la humillación, la gota que había colmado un vaso que llevaba años llenándose, gota a gota, con su silencio cómplice. Lucía me observaba leerlos, sin decir nada, hasta que un día soltó. Sigue buscando al perrito perdido, no a la mujer a la que ha maltratado durante años. Porque esto es maltrato, Ona. Psicológico, sutil, pero maltrato al fin y al cabo. Te ha anulado. La palabra maltrato me sacudió. Nunca la había aplicado a mi situación. Maltrato eran golpes, gritos. Pero Lucía tenía razón. Era la erosión lenta y constante de mi espacio, mi opinión, mi lugar. Y Carlos, con su pasividad, había sido el cómplice necesario. Tengo que hablar con él, dije al tercer día. No puedo seguir escondida aquí. Necesito decírselo a la cara. Que esto se ha terminado. ¿Estás segura?, preguntó Lucía.
porque si le ves, si le oyes, puede que flaquees. Te conozco. Tienes un corazón blando. Ya no, dije, y me sorprendió la firmeza de mi voz. Ya no es blando. Está cansado. Había quedado con Marta, la abogada amiga de Lucía, el día anterior. En un café discreto del barrio de Chamberí, Marta, una mujer de unos 50 años con gafas de pasta y una mirada inteligente y directa, escuchó mi historia, hizo unas anotaciones en una libreta y me habló sin paños calientes. Lo que describes, Ona, es un caso clásico de anulación progresiva con un familiar tercero, la suegra, como agente principal y el marido como facilitador pasivo-agresivo. Legalmente, para un divorcio contencioso, podemos alegar causal de ausencia de respeto y quebrantamiento de los deberes conyugales. Su actitud, y especialmente su silencio consentidor, han hecho imposible la vida en común. Los mensajes que me has enseñado son ilustrativos, no hay una disculpa, hay una minimización. Eso juega a tu favor. Las palabras sonaban frías, técnicas. Pero me daban un marco. No era solo mi dolor, era algo con nombre, con posibles consecuencias legales. ¿Y el piso, los bienes?, pregunté, sintiéndome extraña al hacerlo. El piso es ganancial, comprado durante el matrimonio. Tendrías derecho a la mitad de su valor. Si demuestras que el ambiente era irrespirable, el juez puede concederte el uso de la vivienda familiar hasta que se resuelva, aunque con la situación actual, quizá prefieras distancia. Lo primero es la separación legal. Es un trámite. Luego, el divorcio. Puede tardar meses. Salí del café con la cabeza dando vueltas, pero con los pies más firmes en el suelo. Tenía opciones. No estaba a merced de sus decisiones. Ese conocimiento era un escudo. Así que concerté la cita con Carlos. En un parque, cerca de la casa de Lucía. Un lugar público, neutral, como ella había aconsejado. Lucía se quedaría en un banco cercano, leyendo, por si acaso. Llegué primero. Me senté en un banco, mirando a los niños jugar. El corazón me latía con fuerza. Entonces lo vi. Caminando rápido, con el pelo revuelto y una barba de 2 días. Parecía haber envejecido 5 años en 3 días. Al verme, su expresión fue de alivio y angustia a la vez. Ona, dijo, y quiso abrazarme. Yo me aparté, manteniendo la distancia de un banco entre nosotros. Su gesto se descompuso. Hola, Carlos. Dios, Ona, ¿dónde te has metido? He estado loco de preocupación. He llamado a tus padres, a tus amigas. Nadie sabía nada. Su voz temblaba. Parecía genuinamente afectado. He estado con una amiga. Estoy bien. ¿Por qué, Ona, por qué todo esto, por una frase estúpida de mi madre? Su tono se volvió suplicante. No iré al camping. Se lo he dicho. Se ha enfadado, pero me da igual. Vuelve a casa. Por favor. Allí estaba. La misma vieja fórmula. Arreglar el síntoma, no la enfermedad. Cancelar el viaje, no enfrentar a su madre. No mirar hacia atrás. No se trata del camping, Carlos, dije, mirándolo a los ojos. Intenté mantener la voz tranquila. Se trata de que llevas años permitiendo que tu madre me trate como si no existiera, como si fuera un estorbo en tu familia. Y tú siempre, siempre, le das la razón con tu silencio, o con una risa tonta, o quitándole importancia. En la comida, me dejaste sola. Me dejaste humillada delante de todos. Como siempre. Él palideció. No es verdad. Yo. Es que es difícil. Es mi madre. No quiero conflictos. Pues los tienes, le espeté. Un conflicto enorme. Conmigo. Porque yo ya no quiero ser la mujer que cede, que aguanta, que no le da importancia. La importancia me la doy yo. Y he decidido que no valgo tampoco. ¿Qué quieres decir? Su voz era un hilo. Que necesito tiempo. Que me voy a quedar fuera. Y que vamos a empezar un proceso de separación. La palabra, separación, lo golpeó como un puño. Retrocedió un paso, como si le hubiera escupido.
Separación, ¿estás loca? Por esto, por una discusión tonta. No es tonta, levanté la voz por primera vez, y un par de palomas salieron volando. Es la gota que ha colmado el vaso. Carlos, ¿recuerdas lo del centro de mesa de Navidades? ¿O cuando me cambió las cortinas de nuestro salón porque a ella no le gustaban y tú le diste las gracias? ¿O cuando dijo que mi nuevo trabajo era un capricho y tú asentiste? ¿Te acuerdas? Porque yo me acuerdo de todo. Y duele. Duele cada día. Él se quedó mudo. Veía en sus ojos que sí, que lo recordaba. Que siempre lo había sabido. Solo había elegido no verlo. Yo, puedo cambiar. Hablaré con mi madre. Le diré que pare, balbuceó. Demasiado tarde, susurré. Deberías haberlo hecho hace años. Cuando empezó. No ahora, cuando ya me he ido. Ahora el gesto no vale nada. Solo es miedo a perder tu comodidad. Se pasó una mano por la cara. No me hagas esto, Ona. Te quiero. Esas palabras, que antes me hubieran derretido, ahora me sonaban huecas. Eran la moneda de cambio habitual cuando las cosas se ponían feas. Si me quisieras, Carlos, me habrías defendido. Aunque solo hubiera sido una vez. Y no lo hiciste. Nunca. Me levanté. La conversación había terminado. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya. No me llames. Necesito espacio. ¿Tu abogada? Su rostro era una máscara de incredulidad y pánico. Ya tienes abogada, pero ¿cómo has podido? Sobreviviendo, lo interrumpí. Adiós, Carlos. Di media vuelta y caminé hacia donde estaba Lucía, que cerraba su libro y se levantaba. No miré atrás. Oí que me llamaba, una vez, 2 veces, con voz quebrada. Pero seguí caminando. Cada paso era más firme que el anterior. No sentía euforia. Sentía un dolor profundo, desgarrador, como si me hubieran arrancado algo. Pero también sentía, por debajo de ese dolor, el firme y frío suelo de la verdad. Ya no estaba cayendo. Me había estrellado, sí. Pero ahora, al menos, estaba en el suelo. Y desde el suelo se puede empezar a construir algo nuevo. O, al menos, se puede aprender a levantarse. Caminar lejos de Carlos en el parque fue la cosa más difícil y más fácil que había hecho en mi vida. Difícil porque cada fibra de mi cuerpo, entrenada durante años para calmarlo, para aliviar su malestar, gritaba para darme la vuelta. Fácil porque mis pies, libres al fin, parecían saber a dónde tenían que ir, hacia adelante. Lucía se puso a mi lado en silencio, dándome tiempo. No fue hasta que doblamos la esquina y su piso estuvo a la vista cuando rompí a llorar. No eran sollozos, sino un llanto silencioso y agotador, como si finalmente estuviera expulsando un veneno acumulado durante años. Lucía me rodeó con un brazo. Bien, murmuró. Sácalo. Aquí estás a salvo. Una vez dentro, con un té entre las manos, la tormenta pasó. En su lugar quedó un cansancio enorme, pero también una claridad extraña. Lo había dicho. Le había puesto palabras a la herida. Y él no las había negado. Solo había suplicado. Eso lo decía todo. ¿Y ahora qué?, pregunté, mirando a Lucía. Ahora, el siguiente paso práctico. No puedes vivir indefinidamente en mi sofá, por mucho que me guste tenerte. Necesitas un sitio tuyo, aunque sea temporal. Y necesitas hablar con tu trabajo. Tenía razón. Había estado tan centrada en escapar, en la confrontación, que no había pensado en el día a día. Llamé a mi jefa, una mujer pragmática llamada Silvia. Le conté, de forma muy resumida, que tenía un problema familiar grave y que necesitaba unos días para resolver temas de vivienda, pero que podía teletrabajar. Silvia, afortunadamente, no hizo muchas preguntas. Haz lo que necesites, Ona. Manténme informada. Ese pequeño gesto de normalidad fue un alivio. Luego, con Lucía, me puse a buscar apartamentos temporales amueblados en Internet. Cada búsqueda, cada llamada, me hacía sentir más real, más dueña de mi futuro. Estaba decidiendo. Por mí. Mientras Ona buscaba pisos,
Carlos seguía sentado en el banco del parque, paralizado. Las palabras de Ona resonaban en su cabeza como campanadas. Si me quisieras, me habrías defendido. Nunca. Abogada. Separación. Se levantó, las piernas temblorosas. Caminó sin rumbo durante un buen rato, hasta que sus pasos, por pura inercia, lo llevaron a la casa de su madre. No quería ir, pero no supo a dónde más dirigirse. Su casa con Ona, ahora estaba vacía y llena de fantasmas. Carmen abrió la puerta. Llevaba un delantal y olía a galletas recién hechas. Su sonrisa de bienvenida se congeló al ver su cara. Hijo, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma. Pasa, ¿has hablado con Ona? Carlos entró y se dejó caer en una silla de la cocina. La calidez familiar del lugar, que antes lo reconfortaba, ahora le resultaba opresiva. La he visto, dijo, con la voz ronca. ¿Y ya se le han pasado los nervios? Menudo drama ha montado la niña por una tontería. Bueno, ya aprenderá, ¿viene para cenar? Carlos levantó la cabeza y miró a su madre. Realmente la miró. Vio la seguridad absoluta en sus ojos, la convicción de que el mundo se ajustaba a sus designios. Y por primera vez, esa seguridad le pareció monstruosa. No, mamá. No viene a cenar. No va a volver. Carmen dejó la bandeja de galletas sobre la mesa con un golpe seco. ¿Qué dices? Digo que se ha ido. Que tiene un abogado. Que quiere la separación. Las palabras le sabían a ceniza. Carmen soltó una risa corta, incrédula. Por favor, Carlos, está haciendo un teatro. Quiere llamar la atención, que vayas detrás de ella suplicando. No cedas. Es la peor cosa que puedes hacer. Déjala que se aburra sola unos días y verás cómo vuelve arrastrándose. Carlos la observó, y una ola de furia, lenta y fría, comenzó a subir por su garganta. ¿Arrastrándose?, preguntó, con una calma que no sentía. ¿Crees que lo que pasó el domingo fue una tontería, mamá? ¿Crees que decirle delante de todos que no hay sitio para ella en esta familia fue una tontería? Carmen parpadeó, desconcertada por su tono. Carlos, por Dios, no seas dramático. Era una broma. Una forma de hablar. Además, en el coche íbamos a ir muy apretados. Pues no vayas tú, y estalló él, golpeando la mesa con la palma de la mano. Las galletas saltaron. O me quedo yo, o alquilas otro maldito coche, hay 1000 soluciones antes que decirle a mi mujer que se quede en casa como a un perro. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen lo miraba con los ojos muy abiertos, como si un mueble le hubiera gritado. Nunca, en sus 40 años de vida, Carlos le había alzado la voz así. ¿Me estás gritando?, dijo finalmente, con una voz helada. ¿A mí? ¿Por culpa de los berrinches de esa mujer? Es mi mujer, rugió Carlos. ¿O lo era? Y tú te has pasado años haciéndole la vida imposible. Y yo he hecho como que no lo veía. Su voz se quebró. He mirado para otro lado. Por paz. Por no discutir. Y la he perdido. Carmen recuperó parte de su compostura. Se secó las manos en el delantal, un gesto nervioso. No la has perdido. Está jugando contigo. Usando esto para alejarte de tu familia. Es una estrategia. Esa chica nunca ha sido de fiar, con sus ideas y sus trabajos. Cállate. La interrupción fue tan violenta que Carmen retrocedió un paso. No hables más de ella. No quiero oír ni una palabra más. Tú tienes la culpa. Con tus comentarios, tus indirectas, tu necesidad de controlarlo todo. Y yo tengo más culpa todavía, por no pararte los pies. Carmen palideció. Su labio inferior tembló ligeramente, pero no de tristeza, sino de ira contenida. Así que ahora soy yo la mala. Después de todo lo que he hecho por ti. Después de criarte sola cuando tu padre nos dejó. Esta es mi recompensa. Allí estaba. La carta definitiva. La viudez, el sacrificio. El arma que siempre usaba cuando se sentía acorralada. Y por primera vez,
Carlos no se dejó conmover. Eso no da derecho a arruinar mi vida, mamá. A arruinar mi matrimonio. Se levantó. De repente, el olor a galletas le daba náuseas. Voy a intentar arreglar esto. Y para eso, necesito que me dejes en paz. De verdad. En paz. Salió de la cocina y de la casa sin mirar atrás. Oyó que su madre lo llamaba, con voz entre furiosa y quebrada, pero no se detuvo. Al salir a la calle, respiró hondo. El aire frío le quemó los pulmones. Se sentía vacío, destrozado, pero por un instante, bajo el pánico y el dolor, sintió algo extraño, una especie de vértigo, como el que se siente al quitarse una venda muy apretada después de mucho tiempo. La piel estaba en carne viva, dolía, pero al menos podía sentirla. Llegó a su piso, al piso vacío, y la oscuridad y el silencio lo engulfieron. La nota de Ona aún estaba sobre la mesita de noche, al lado de su anillo de boda. La cogió. Tenéis razón. No hay sitio. Adiós. Se dejó caer en la cama, la que habían compartido, y enterró la cara en la almohada que aún olía a su champú. Y entonces, solo entonces, rompió a llorar. Lloró por la Ona que había perdido, por los años de complicidad cobarde, por la madre a la que acababa de enfrentarse y por el futuro vacío que se abría ante él. Lloró, finalmente, por sí mismo. Pero no eran lágrimas de autocompasión, no todavía. Eran lágrimas de un entendimiento tardío y brutal. Ona se había ido. Y él, por primera vez, empezaba a vislumbrar el porqué. El camping fue un desastre desde el principio. Carmen, aferrada a una idea de normalidad que se hacía trizas, insistió en que el viaje seguía adelante. La vida no se para por los caprichos de nadie, anunció con firmeza férrea mientras empacaba cantimploras y mantas. Para ella, la ausencia de Ona era un capricho. Una prueba de fuego que su hijo y su familia debían superar unidos, demostrando que no necesitaban a una extraña para ser felices. Carlos, hundido en una niebla de confusión y resentimiento, no tuvo fuerzas para oponerse. Ir al camping parecía, en su aturdimiento, tan válido como cualquier otra cosa. Tal vez el aire de la sierra le aclarara las ideas. O tal vez solo quería huir del piso vacío. Javier, su hermano, y Sonia, su mujer, intercambiaron miradas incómodas cuando lo vieron llegar a la casa familiar con una mochila y el semblante de un condenado. «Oye, tío, si no te apetece», empezó Javier, pero Carmen cortó con un «claro que le apetece. Necesita distraerse». La frase cayó como una losa. Nadie más dijo nada. El viaje en el coche familiar, un monovolumen que ahora sí parecía espacioso, fue silencioso. Carlos se sentó detrás, mirando por la ventana. La silla que hubiera ocupado Ona estaba ocupada por una nevera portátil. «Ya ves», dijo Carmen desde el asiento del copiloto, volviéndose ligeramente, «ahora sí que vamos cómodos. Sin agobios». Carlos cerró los ojos, apretando los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta. Al llegar al camping en la Sierra de Guadarrama, el aire era frío y puro. Demasiado puro. Cada respirón le recordaba a Carlos las veces que habían venido con Ona. Ella amaba la naturaleza, sabía identificar pájaros por su canto. Ahora, el trino le sonaba a burla. Montar la tienda grande, la que habían usado en otras ocasiones, se convirtió en un suplicio. Carlos no encontraba las piquetas, enredó las cuerdas. «Pero hombre, Carlos, que siempre montabas esto con Ona. ¿Es que no sabes hacerlo solo?», comentó Carmen mientras sujetaba una lona. La punzada fue directa al corazón. Ella lo hacía mejor. Hasta para arruinar su vida, él era incompetente. La noche cayó. Encendieron una fogata. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. Sonia intentó animar el ambiente con anécdotas de sus hijos. Javier seguía el juego. Carmen asaba chorizos con dedicación, como si el acto de alimentar a su familia pudiera curar todo. Carlos se limitaba a beber vino de un bota, trago a trago. «Qué bien se está, ¿verdad?», dijo Carmen, repartiendo el pan. «Aire libre, familia unida. Esto es lo que importa. Lo demás son tonterías que se acaban arreglando solas». Su mirada buscó la de Carlos, desafiante. Carlos no respondió. Miraba las llamas.
Oye, Carlos, dijo Javier, incómodo con el silencio. ¿Has tenido noticias de...? No terminó la frase. Bajo la mirada gélida de su madre, la palabra «ona» parecía prohibida. No, mintió Carlos. No quería hablar de ello. No aquí. No con ellos. Mejor, zanjó Carmen. Cuando uno da un portazo, hay que dejar que le duelan los nudillos. Ya se dará cuenta de lo que ha perdido. Dio un mordisco a su chorizo con decisión. Fue Sonia quien, sorprendentemente, habló. Siempre callada, siempre amable, la cuñada perfecta. Carmen, no sé. Parecía muy dolida. Lo del coche fue muy feo. Delante de todos. El aire se congeló. Carmen dejó su comida a un lado muy despacio. ¿Feo? ¿Qué fue feo, Sonia? ¿Decir la verdad? El coche iba lleno. Es un hecho. Ella lo tomó a la tremenda. Es una persona demasiado sensible. Y Carlos la ha mimado mucho. Su mirada se clavó en su hijo. Demasiado. Carlos sintió que el vino y la rabia hervían en su estómago. La visión de Sonia, normalmente sumisa, alzando una voz de protesta tímida, le dio un extraño valor. No la mimé, mamá, dijo, y su voz sonó áspera, cargada de algo más que humo de leña. La abandoné. Una y otra vez. Y tú me ayudaste. Carmen puso los ojos en blanco. Ya estamos otra vez. No empieces, Carlos, por favor. Estamos de vacaciones. No estoy de vacaciones, gritó él, poniéndose de pie. El bota de vino cayó al suelo, manchando la tierra. Estoy en el infierno, ¿no lo ves? La he perdido, y tú estás aquí, asando chorizos y hablando de tonterías. Javier intentó calmarlo. Tío, tranquilo. No, Javier. No me voy a tranquilizar. Carlos señaló a su madre con un dedo trémulo. Ella tiene la culpa. Y yo más. Por ser un cobarde. Por no decirte que te callaras. Por no defenderla cuando me hacías esos regalos, para la casa, que a ella no le gustaban. Por reírme cuando hacías un comentario sobre su trabajo. Por permitir que entraras en nuestro piso y moverás las cosas de sitio como si fuera el tuyo, era nuestra casa, y tú la convertiste en una extensión de la tuya, y yo te dejé. Carmen estaba pálida, pero no por el miedo, sino por la ira. Se levantó, erguida como un general. ¿Cómo te atreves? Todo lo que hice fue por tu bien. Por vuestro bien. Ella no sabía llevar una casa. No sabía cuidarte. Yo solo trataba de ayudar. Y tú, un desagradecido, me lo echas en cara. Prefieres a esa mujer que a tu propia madre, que lo ha dado todo por ti. No se trata de preferir, rugió Carlos, y su voz se quebró. Se trata de que ella era mi mujer, y la he perdido, ¿lo entiendes? La he perdido. Las últimas palabras fueron un grito desgarrado que se perdió entre los pinos. Se dio media vuelta y se alejó de la fogata, adentrándose en la oscuridad del bosque. Le temblaban las manos. Le ardía la cara. Oyó a su madre decir, con voz temblorosa pero clara, a sus espaldas, déjale. Ya se le pasará. Está confundido. Cuando esa zorra se canse de jugar con él, volverá arrastrándose, ya veréis. Carlos se detuvo. La palabra, zorra, flotó en el aire frío, clara y venenosa. Por un instante, pensó en volver, en gritar más, en romper algo. Pero solo sintió un cansancio infinito. Siguió caminando. No había a dónde ir, pero cualquier sitio era mejor que aquel círculo de luz envenenada. Pasó la noche sentado en una roca, tiritando, mirando las estrellas que Ona tanto admiraba. Sacó el móvil. No había cobertura. Un alivio. No podía mandar otro mensaje patético. No podía ver si ella había contestado a los anteriores, no lo había hecho. Estaba completamente solo. Aislado. Como ella se había sentido durante años en medio de su familia. Al amanecer, con los labios morados de frío, regresó al campamento. Carmen preparaba café en silencio. Ni Javier ni Sonia salieron de su tienda. El ambiente era gélido.
Recogemos, dijo Carlos, con voz ronca pero firme. Me voy. Carmen no lo miró. Como quieras. El viaje ha sido un fracaso. Pero no por mi culpa. Carlos no respondió. Empezó a desmontar su tienda con movimientos bruscos, mecánicos. Media hora después, el coche estaba cargado. El viaje de vuelta fue, si cabe, más silencioso que el de ida. La niebla se aferraba a la carretera y a sus pensamientos. Al llegar a Madrid, Carlos no fue a casa de su madre. Se dirigió directamente a su piso. Al abrir la puerta, el silencio y el vacío le golpearon con una fuerza nueva, más desoladora. No era solo la ausencia de Ona. Era la ausencia de cualquier posibilidad. El viaje no había arreglado nada. Solo había enterrado, aún más hondo, cualquier esperanza de que su madre comprendiera. O de que él pudiera volver atrás. Se dejó caer en el sofá, en la misma postura en la que se había sentado Ona tantas noches, mirando la tele sin verla. El piso estaba impecable. Demasiado ordenado. Como una tumba. Sacó el móvil. Ahora sí había cobertura. Un mensaje de Javier: tío, lo siento. Sonia y yo no teníamos idea de que las cosas estaban tan mal. Habla con Ona. Arréglalo. Demasiado tarde, pensó. Demasiado tarde para todo. Excepto, quizás, para una cosa. Para dejar de ser el hombre que había sido. No sabía si eso bastaría para recuperar a Ona. Pero estaba empezando a entender que, si no lo hacía, ya no se podría recuperar ni a sí mismo. Madrid amaneció gris aquel lunes, pero a través de la ventana de Lucía, el mundo me parecía un poco más ancho, un poco más mío. El fin de semana de camping había pasado en un silencio extraño. Carlos no había vuelto a llamar ni a mandar mensajes tras nuestra conversación en el parque. Su silencio, esta vez, era diferente. No era el silencio cómodo de antes, sino uno cargado, pesado. Como el de una puerta que se acaba de cerrar. Me pregunté, con una punzada de algo que no era nostalgia sino mera curiosidad, cómo habría ido aquel viaje sin mí. La imagen de Carmen repartiendo chorizos en medio de un círculo de incomodidad me vino a la mente, y sentí un destello amargo de satisfacción. No era bonito, pero era humano. Hoy toca piso, anunció Lucía, dejando un café humeante frente a mí. He visto 3 que pueden valer. Pequeños, pero amueblados. En barrios bien comunicados. Y ninguno huele a estofado de suegra, te lo garantizo. Su entusiasmo era contagioso. Después de días de parálisis, de dolor y de rabia, la acción concreta era un bálsamo. Buscar un techo era construir el primer ladrillo de algo nuevo. Mi algo. El primer piso era un estudio minúsculo en Chamberí, oscuro y que olía a humedad. Lo descartamos en 2 minutos. El segundo, en el barrio de las Salesas, era luminoso y acogedor, pero el precio era desorbitado. Para eso, te compras un yate, murmuró Lucía mientras salíamos. El tercero estaba en Argüelles, en un edificio antiguo pero bien cuidado. La puerta se abrió y una mujer mayor, menuda y de ojos vivaces, nos sonrió. Usted debe ser Ona. Pase, pase. Yo soy Pilar, la dueña. El apartamento era pequeño, sí. Un salón comedor con un sofá cama, una cocina americana diminuta y un baño con plato de ducha. Pero tenía un balcón que daba a un patio de manzana tranquilo, y la luz de la mañana entraba a raudales, limpiando cada rincón. Estaba amueblado con muebles sencillos, de madera clara, y olía a limpio, a jabón neutro. Es justo lo que busco, le dije a Pilar, casi sin pensármelo. Lucía me miró con una ceja arqueada, pero asintió. Bueno, tiene buena energía, dijo Pilar, observándome con curiosidad. Es para una sola persona, claro. Para empezar de nuevo viene bien. Pequeño, pero tuyo. Sus palabras me dieron en el blanco. Para empezar de nuevo. Tuyo, asentí, incapaz de hablar. Lucía tomó el mando y empezó a discutir el contrato, la fianza, los gastos. Pilar era razonable. En media hora, todo estaba acordado. Podía mudarme en 2 días. Salimos a la calle y Lucía me dio un abrazo fuerte. Lo tienes, tu madriguera.
mi madriguera, repetí, y una sonrisa genuina, de esas que nacen de las entrañas, se dibujó en mi cara por primera vez en semanas. No era felicidad, aún no. Era alivio. Era posibilidad. Esa tarde, de vuelta en casa de Lucía, llamé a mi madre. Había estado evitándolo. Vivía en Valencia y, aunque teníamos una buena relación, sabía que se preocuparía. Y no me equivocaba. Ona, cariño, ¿qué pasa? Hace días que no sé nada de ti. Su voz, cálida y llena de esa cadencia valenciana, casi me hizo romper a llorar. Mamá, pasa algo. Me he ido de casa. De la casa de Carlos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego un suspiro profundo. Ay, nena. Lo sabía. Lo presentía. Esa mujer, y ese hombre, ¿qué es más blando que un churro sin aceite? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Le conté lo esencial. Lo de la cena, mi huida, la estancia con Lucía, el piso nuevo. No entré en muchos detalles emocionales, no podía, sin desmoronarme. Haces bien, dijo mi madre, con una firmeza que me sorprendió. Nadie tiene que aguantar que le pisen la dignidad. Ni de la suegra ni del marido. Tu padre, que en paz descanse, nunca permitió que su madre me faltara al respeto ni una vez. Una vez le plantó cara y todo. Eso es un hombre. Lo otro es un niño con miedo a su mamá. Sus palabras, simples y directas, me validaron de una manera que ningún discurso bien intencionado hubiera podido. Gracias, mamá. ¿Necesitas dinero? ¿Quieres que vaya? No, estoy bien. Tengo trabajo, tengo un sitio. Solo, necesitaba que lo supieras. Pues ya lo sé. Y estoy orgullosa. Ahora, a echar pa'lante. Y si necesitas venirte a Valencia un tiempo, aquí tienes tu casa. Siempre. Colgué sintiéndome más fuerte. Más anclada. No estaba sola en el mundo. Tenía a mi madre, tenía a Lucía. Tenía un piso pequeño con un balcón. Era un comienzo. Al día siguiente, volví a ver a Marta, la abogada. Esta vez en su despacho. Era un lugar moderno, con libros ordenados y vistas a la castellana. Marta me recibió con una sonrisa profesional. Ona, me alegro de verte. Lucía me dijo que has encontrado piso. Muy bien. Eso da estabilidad. Tomó asiento frente a mí. He preparado la demanda de separación. Es un documento estándar, pero con los hechos que me has contado. La falta de respeto continuada, la intromisión de un tercero con la aquiescencia del cónyuge, la inviabilidad de la vida en común. Con los mensajes de él minimizando el problema, tenemos un buen punto de partida. Puso unas cuartillas frente a mí. Eran frías, llenas de jerga legal. Artículo 82 del Código Civil. Cese efectivo de la convivencia, leerlas hizo que todo fuera más real, más irreversible. Tomé un bolígrafo. ¿Y si? Dudé por un segundo. ¿Y si él se opone? ¿Si no quiere? Marta se encogió de hombros. Puede oponerse, pero si insistes, al final se decreta. Puede alargar el proceso, pero no evitarlo. A menos que te eches atrás. Me miró a los ojos. ¿Vas a echarte atrás? Pensé en el piso vacío de Argüelles. En la luz de su balcón. En la voz de mi madre diciendo, haces bien. En el silencio de Carlos en el parque, que era demasiado tarde. Y pensé en mí, años atrás, cediendo poco a poco, achicándome para caber donde no querían que cupiera. No, dije, y firmé la primera página con una caligrafía firme que no sabía que tenía. No me echo atrás. Firmar aquellos papeles fue como soltar un lastre enorme. Un alivio que venía acompañado de un nuevo tipo de vértigo. Ahora era legal. Oficial. Yo, Ona, había iniciado el proceso para deshacer mi matrimonio. Cuando salí del despacho, el cielo de Madrid seguía gris, pero la sensación de asfixia había desaparecido. Caminé hasta la plaza de Colón y me senté en un banco. La gente pasaba a mi lado, absorta en sus vidas. Yo ya no era la mujer invisible de los domingos en casa de Carmen. Era una mujer que había firmado unos papeles.
que tenía un piso, que había llenado una maleta y se había ido. Sacó el móvil. Había un mensaje nuevo. No era de Carlos. Era del portal de internet del banco, confirmando la transferencia del depósito y la primera mensualidad del alquiler. Dinero de mi cuenta. De mi sueldo. Pagando mi espacio. Sonreí para mis adentros. Un piso pequeño. Unos papeles firmados. Un balcón. No era un final feliz. Ni siquiera era un principio feliz. Pero era un principio. Y era mío. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, el aire que respiraba me sabía a libertad. A un futuro incierto, sí, pero a un futuro que, al menos, iba a escribir yo. El regreso a Madrid fue un viaje en silencio. Carlos conducía como un autómata, los nudillos blancos agarrando el volante. Carmen miraba por la ventana, con los labios apretados en una línea delgada de desaprobación. Javier y Sonia, en la parte trasera, intercambiaban miradas cargadas de incomodidad. La niebla de la sierra se había convertido en una llovizna gris que empañaba el parabrisas, adecuada al estado de ánimo del coche. Carlos no fue a casa de su madre. Se detuvo frente al portal de ella, en el barrio de Salamanca, y dejó el motor al ralentí. «Baja, mamá», dijo, sin mirarla. Su voz era plana, gastada. «Carlos, hijo, sube un momento. Te hago un café». «Estás pálido», intentó Carmen, poniendo su mano sobre su brazo. Él se apartó como si le hubiera quemado. «No. Baja, por favor». La frialdad de su tono la hizo retroceder. Bajó del coche sin decir nada más, con la dignidad herida pero intacta. Javier y Sonia murmuraron un «cuídate, tío», y salieron tras ella. Carlos no esperó a que entraran en el portal. Puso primera y se fue, dejando atrás a su familia y la mochila sin deshacer de un viaje que había sido una farsa. Al llegar a su piso, esa sensación de vacío, ahora familiar, lo recibió como un puñetazo en el estómago. Pero esta vez era diferente. Antes, el vacío era pasivo, expectante. Ahora era activo, definitivo. Olía a polvo y a ausencia. Dejó las llaves en el plato del recibidor, el plato que Ona había elegido en un mercadillo, y recorrió las habitaciones como un fantasma. Todo estaba impecable, en su sitio. Demasiado en su sitio. Fue al dormitorio. La cama, hecha por él esa mañana antes de ir al infierno del camping, parecía enorme y fría. En la mesita de noche, el anillo de boda de Ona seguía brillando, un pequeño círculo de oro que lo acusaba. Lo cogió. Estaba frío. Lo apretó en su puño hasta que la montaña le clavó la piel. Su mirada vagó por la habitación. El neceser de ella, vacío. Un cajón de la cómoda, entreabierto, mostrando el vacío donde guardaba los jerseys. Pequeñas ausencias que sumaban una ausencia total. Fue entonces cuando lo vio. Sobre el buró, medio escondido bajo un libro, un sobre blanco. El corazón le dio un vuelco. Una nota. Tal vez había vuelto. Tal vez. Cogió el sobre con manos trémulas. No tenía nombre. Lo abrió. No era la letra de Ona. Era una hoja de papel con un membrete. Bufete Martínez Asociados. Y, debajo, unas líneas mecanografiadas que al principio su cerebro se negó a procesar. Notificación extrajudicial. // Carlos Rodríguez Fernández. De parte de doña Ona Serra Gil. Por la presente, se le comunica la interposición de demanda de separación matrimonial, conforme a lo establecido en el artículo 81 del Código Civil, fundamentada en el cese de la convivencia conyugal y la pérdida irreversible de la relación de respeto y apoyo mutuo. Las palabras bailaban delante de sus ojos. Demanda. Separación. Pérdida irreversible, no era una nota. Era un documento legal. Frío, impersonal, definitivo. Un abogado. Ella había ido a un abogado. Lo había hecho oficial. No era una rabieta, no era un intento de llamar la atención. Era el fin. Un sonido extraño salió de su garganta, entre un gemido y una risa ahogada. Se dejó caer en el borde de la cama, con el papel arrugándose en su mano.
El golpe era diferente. Más profundo. Más humillante, incluso. Ella no iba a volver a discutir, a suplicar, a negociar. Había pasado a la acción. Le había llevado a los tribunales. La rabia llegó entonces, repentina y feroz. Una rabia dirigida contra todo, contra Ona, por su frialdad, contra su madre, por su intromisión, contra sí mismo, por su ceguera. Cogió el teléfono y marcó el número de Ona. Iba directo al buzón de voz. La llamó otra vez. Y otra. Nada. Entonces escribió un mensaje, con los dedos temblando sobre la pantalla. ¿Un abogado, Ona, de verdad, así es como acaba todo? Sin hablarlo, sin darme una oportunidad. Me mandas papeles como si fuera un desconocido. Me has juzgado y condenado sin un juicio, ¿tampoco valía para ti? Lo envió. Y esperó. Los minutos pasaron. No hubo respuesta. Solo el silencio elocuente de su teléfono y el zumbido de la nevera en la cocina. La rabia se transformó en pánico, ¿y si nunca respondía? ¿Y si la siguiente comunicación era a través de su abogada? Se imaginó en un juzgado, frente a un juez, mientras un extraño leía en voz alta una lista de sus fracasos como marido. La imagen era insoportable. No podía quedarse allí. No podía estar solo con esos papeles y ese silencio. Cogió las llaves del coche y salió, casi corriendo. No sabía a dónde iba. Terminó, como siempre había terminado en los últimos años cuando tenía un problema, delante de la puerta de su madre. Carmen abrió. Parecía haber llorado, pero al verlo, su expresión se endureció. ¿Ya has vuelto en ti?, preguntó, sin dejarle pasar. Ha puesto una demanda, mamá, dijo él, y su voz sonó quebrada, infantil. Una demanda de separación. Tiene un abogado. Carmen palideció. Por un instante, el miedo asomó a sus ojos. Pero luego, su vieja arrogancia regresó. Bueno, es su última baza. Asustarte. Verás cómo en cuanto reciba la citación, se echa atrás. No tiene aguante. No es una baza, gritó Carlos, y su voz resonó en el portal silencioso. Son papeles oficiales, es el fin, ¿no lo entiendes? La he perdido, y es culpa tuya. La última frase salió como un latigazo, cargada de todo el rencor acumulado. Carmen lo miró fijamente, y en sus ojos ya no había enfado, sino algo peor, un desprecio helado. La culpa es mía, por querer lo mejor para ti. Por cuidar de ti. La culpa es de esa mujer, que te ha lavado el cerebro. Y tuya, por ser tan débil. Ve a llorarle a ella. A mí no me grites. Y no vuelvas aquí hasta que no te haya sacado esas tonterías de la cabeza. Y cerró la puerta. Con suavidad, pero con una finalidad absoluta. El chasquido del pestillo sonó como un disparo en el silencio del rellano. Carlos se quedó allí, plantado, mirando la madera oscura de la puerta. Su madre lo había echado. A él. A su hijo. Por defender a la mujer a la que había hecho la vida imposible. El mundo, su mundo, se desmoronaba por todos lados, y no quedaba ningún refugio. Bajó las escaladas tambaleándose. Se sentó en el bordillo de la acera, bajo la llovizna, y enterró la cara en las manos. No lloraba. Estaba más allá de las lágrimas. Estaba en un territorio nuevo, un páramo de soledad donde solo resonaban sus propios errores. Ona se había ido. Su madre lo había echado. Y él estaba solo, completamente solo, bajo la lluvia fría de Madrid, con un papel arrugado en el bolsillo que certificaba su fracaso. Por primera vez, sin el ruido de las excusas de su madre o de sus propias justificaciones, pudo ver con claridad el paisaje desolado que él mismo había ayudado a crear. Y supo, con una certeza que le heló la sangre, que no había vuelta atrás. La llave giró en la cerradura con un sonido satisfactorio, nuevo, que solo me pertenecía a mí. Empujé la puerta de mi apartamento en Argüelles y aquel espacio pequeño y luminoso me recibió en silencio. No era un hogar aún, pero ya no era un refugio de emergencia. Era mi territorio. Había pasado mi primera noche allí, durmiendo en el sofá-cama, escuchando los sonidos desconocidos del edificio, y me había despertado con una sensación que no lograba identificar.
No era felicidad. Era algo más profundo, paz. Había colocado mis pocas cosas, unos libros sobre la repisa, el neceser en el baño, algo de ropa en el armario. Cada objeto, elegido y colocado por mí, era un acto de rebelión y de afirmación. Por la mañana, desde el balcón, vi a un vecino mayor regando sus macetas. Me saludó con un leve movimiento de cabeza. Fue el primer reconocimiento de mi nueva existencia. Ona, la inquilina del tercero B. Lucía vino a verme, trayendo una planta de albahaca y una botella de vino. Para que el lugar huela a vida y no a pintura fresca, dijo. Nos sentamos en el suelo porque aún no tenía sillas, y brindamos con vasos de plástico. ¿Y Carlos?, preguntó, sin rodeos. Su abogada ha confirmado la recepción de la notificación. No la han contestado aún. Supongo que está procesándolo. No añadí que, desde su último mensaje rabioso y herido, no había vuelto a saber de él. Su silencio, esta vez, me daba igual. O casi. Bien. Que procese. Tú sigue adelante. Eso estaba haciendo. Había llamado a un cerrajero para cambiar la cerradura del piso que compartía con Carlos. Un trámite más. Cada trámite era un ladrillo en un muro entre mi vieja y mi nueva vida. Marta, mi abogada, me dijo que el proceso seguiría su curso. Podría tardar meses. No me importaba. El tiempo ahora era mío. Fue al cuarto día, una tarde de martes, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Lucía tenía llave. Miré por la mirilla y el corazón dio un vuelco. Era Carlos. Parecía demacrado, con ojeras profundas, y llevaba la misma chaqueta que en el parque. Respiré hondo. Sabía que este momento llegaría. Abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, sin dejarle espacio para entrar. Ona, dijo, y su voz sonó áspera, como si no la hubiera usado en días. Carlos. No deberías haber venido. Tenía que verte. Por favor. Déjame entrar. Solo un momento. Su mirada suplicaba, pero detrás había algo desesperado, al borde del pánico. Aquí no. Podemos bajar a la calle. 2 minutos. No quería su energía dentro de mi espacio. Aún no. Asintió, derrotado. Bajamos en silencio el ascensor. Salimos a la calle, a un pequeño jardín frente al edificio. Nos sentamos en un banco, separados por una distancia que parecía un abismo. He recibido los papeles, comenzó, mirándose las manos. El abogado me ha dicho que es en serio. Sí, Carlos. Es en serio. Ona, por todo lo que ha habido entre nosotros, no puede terminar así. Con unos papeles fríos. Te pido perdón. Lo siento. De verdad. He sido un cobarde. Un idiota. He dejado que mi madre, he dejado que todo pase. No supe protegerte. No supe ser tu marido. Las palabras salían atropelladas, cargadas de una emoción genuina que no había escuchado en él en años. Lloraba sin disimulo, con los hombros encogidos. Durante años, esa escena había sido mi fantasía secreta. Que él lo viera, que lo sintiera, que se derrumbara y pidiera perdón. Ahora que ocurría, sentía una tristeza enorme, pero no era suficiente. El perdón llegaba demasiado tarde, cuando el edificio ya se había derrumbado. No servía para reconstruir, solo para hacer un duelo más limpio. Gracias por decirlo, dije, y mi voz me sonó tranquila, casi serena. Significa mucho que lo reconozcas. De verdad. Pero el perdón no cambia lo que pasó. No me devuelve los años en los que me sentí invisible en mi propia casa. No borra que tu madre pudiera decirme, delante de todos, que no había sitio para mí, y tú no abrieras la boca. Él levantó la cabeza, la cara bañada en lágrimas. Puedo cambiar, voy a cambiar. He hablado con mi madre. Le he dicho cosas, la he echado, he roto con ella por esto. Lo dijo con un destello de orgullo patético, como si ofrecer la cabeza de su madre fuera el sacrificio supremo que lo redimía de todo. Eso me enfrió la poca compasión que me quedaba. No se trata de cambiar ahora, Carlos.
Se trata de que no cambiaste cuando importaba. Y no se trata de romper con tu madre. Se trata de que tendrías que haber establecido límites hace mucho tiempo. Hacerlo ahora, cuando ya me he ido, no es valentía. Es desesperación. Y yo no puedo construir mi vida sobre la desesperación de nadie. Entonces no hay esperanza, nada. Su mirada era la de un hombre que ve alejarse el último salvavidas. No lo sé, respondí, y era la verdad. Ahora mismo, no. Lo que necesito es estar sola. Necesito este espacio. Este silencio. Necesito aprender a ser yo otra vez, sin tener que pedir permiso ni disculparme por existir. Tú me quitaste eso, Carlos. Sin mala intención, quizá, pero me lo quitaste. Y ahora necesito recuperarlo. Solo. ¿Y nuestro amor, eso no cuenta para nada?, preguntó, con un último aliento de esperanza. Contó, dije, y un nudo se me formó en la garganta. Contó mucho. Pero el amor no es suficiente cuando no va acompañado de respeto. Y tú me faltaste al respeto cada vez que permitiste que me faltaran. Eso lo fue erosionando, hasta que no quedó nada. Se quedó callado, mirando al frente. Parecía más pequeño, encogido. El hombre seguro y un poco infantil que había conocido se había esfumado. En su lugar había un extraño vulnerable y destrozado. Sentí lástima. Pero el amor se había ido. Consumido. ¿Qué hago ahora?, murmuró, más para sí que para mí. Eso ya no me corresponde decírtelo, Carlos. Es tu vida. Igual que esta, dije, señalando el edificio detrás de mí, es la mía. Me levanté. La conversación había terminado. Él lo entendió. No intentó tocarme, ni suplicar más. Asintió lentamente, con una aceptación que era lo más maduro que le había visto hacer en mucho tiempo. Adiós, Ona, dijo. Adiós, Carlos. Di media vuelta y entré en el portal. No miré atrás. Subí en el ascensor, entré en mi apartamento y cerré la puerta. Me apoyé contra ella, respirando hondo. Un temblor me recorrió, pero no era de tristeza. Era de algo parecido al agotamiento después de un esfuerzo enorme. Había dicho mi verdad. La había dicho en calma, sin ira. Y me había escuchado. Fui al balcón. Abajo, en el jardín, Carlos aún estaba sentado en el banco, con la cabeza entre las manos. Lo observé un momento. Luego entré, cerré la puerta del balcón y me preparé una taza de té. Al día siguiente, había una flor, una simple margarita, apoyada en la puerta de mi edificio. No había nota. La recogí. Olía a tierra y a calle. La puse en un vaso con agua sobre la repisa de la cocina. No era un gesto de reconciliación. Era, tal vez, un último adiós. Un reconocimiento. Lo dejé allí, y con los días, se marchitó. La tiré sin mayor ceremonia cuando llegó el momento. Pasaron las semanas. El proceso legal siguió su curso. Carlos, a través de su abogado, no se opuso a la separación. Fue rápido, más de lo esperado. Un día, Marta me llamó para decirme que tenía la resolución judicial. Estaba separada legalmente. En unos meses, podría solicitar el divorcio. Dije, gracias, y colgué. Me quedé sentada en mi sofá, mirando la luz de la tarde en la pared. No sentí nada espectacular. Solo una ligereza, como si finalmente hubiera soltado una maleta muy pesada que llevaba cargando sin darme cuenta. Lucía y yo salimos a cenar para celebrar, según ella, tu liberación. Comimos y reímos, y por un momento, me olvidé de todo. Al volver a mi apartamento, sola, la sensación de paz volvió. Había miedo, claro. Miedo a la soledad, a la incertidumbre económica, a un futuro que ya no estaba trazado. Pero el miedo ahora era mío. No era un miedo impuesto, ni uno que tuviera que esconder para no molestar. Era solo otro aspecto de mi vida, que podría manejar a mi manera. Una mañana de sábado, sonó el teléfono. Era mi madre, desde Valencia. Ona, cariño, ¿qué haces este puente? Ven. El sol y el mar te harán bien.
Miré por la ventana de mi salón. Madrid se despertaba bajo un cielo despejado. Tenía un billete de tren pendiente en el ordenador, sin comprar. Un fin de semana por delante, vacío. Vacío de planes, vacío de obligaciones familiares, vacío de miradas que me evaluaban. Sí, mamá, dije, y una sonrisa se dibujó en mis labios. Voy. Colgué y me quedé un rato más en el balcón, con la taza de café entre las manos. La vecina de enfrente tendía la ropa. Un gato se desperezaba en otra ventana. La vida, mi vida, seguía. Ya no era la mujer de Carlos. Ni la nuera de Carmen. Era Ona. Solo Ona. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso me parecía más que suficiente. El futuro era una página en blanco. Y el bolígrafo, al fin, estaba en mi mano.